Tanto Olga como Antonio están a escoita, entón, se alguén ten algunha pregunta para os nosos convidados, pois eu encantado cedei a palabra. Ana Freire, alá atrás, ten unha pregunta. Moi ben, grazas, Ana. Hola, quiero felicitar a Santiago Díaz Laje por la exposición que ha hecho, que veo que se ha limitado a la síntesis de lo muchísimo que debe de saber sobre todo esto y quizá no ha querido incidir especialmente en el tema del feminismo, de las escritoras, de las periodistas de esta publicación, porque en la ilustración artística, en la vida contemporánea, hay otras menciones que no las ha hecho. Yo estoy segura de que no porque no las conoce, sino porque por limitación de tiempo se habrá moderado. Pero trabajando sobre el aspecto del feminismo de Pardo Bazán en relación con otro trabajo que no es el que presento aquí, me he encontrado varias alusiones, comentarios, percepciones y juicios de Emilia Pardo Bazán con respecto a las periodistas que trabajaban en esta publicación y a la publicación en sí misma. Simplemente, nada, le pregunto, aunque ya me imagino que la respuesta es que sí, que las conoce, y si no, animarle a que las consulte y a que las incorpore a alguno de los comentarios, porque son muy ricos y muy sustanciosos para incorporarlos a esta ponencia tan buena que acaba de hacer. Muy rápidamente. Sí, son varios los artículos que hay a ese respecto. La idea mía era, evitando detenerme excesivamente en detalles, ofrecer una visión de conjunto, llegar a algunas conclusiones y sobre todo dar noticia de qué se podía esperar de un estudio de estas relaciones. En el sentido de que querer detenerse mucho en cada noticia de las que he mencionado de paso, me preocupaba que desdibujase un poco la visión de conjunto. Pero sí, conozco algunos otros textos, luego te pediré por si acaso, las referencias o más datos, no vaya a ser que yo crea que lo sé y no lo sepa. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Moi ben, grazas, Santi e Ana. Algúna outra pregunta para algúns dos invitados que temos con nós? Chus Lama, un segundillo. Eu teño unha curiosidade para a ponencia que fixestes onde explicastes as actas do Instituto, Charo. Teño unha curiosidade, porque decías que hai o expediente do fillo de Emilia Pardo Bazán. Non sei se tedes constancia de cando empeza a escolarizarse aí as nenas, e se iban as fillas tamén. Ou iban a outro instituto, quizáis. Bueno, non hai instituto masculino tal como se entendeu en época franquista ata o 47. Antes do 47 só había un instituto de segundo ensinanza, que primeiro estivo no Palacio dos Marqueses de Camarasa e logo no actual no da Praza de Pontevedra. Na época en que va Jaime, eu non teño estatísticas, que non son unha experta historiadora da Coruña, non hai estatísticas, quizáis eran todos homes nese período. El leu máis recentemente a Meijide Pardo Camín e deixo que fale el. Si, rematou os estudos o fillo Xaime. O expediente figura, é público. Se non hai herdeiros directos da persoa que ti queres buscar, entón, en tal caso había que pedir permiso, ti vas ao arquivo e buscas o expediente. O de Jaime, por ser varón, está no actual Salvador de Madariaga. Caso de que as fillas estudiasen tamén no ensino público, estudiaron en Madrid, senón había, efectivamente. Eu sei o de Jaime porque, como estaba estudiando cando a Pedra Angular, tive unha curiosidade. No Salvador de Madariaga está. A relación de todos os que remataron os estudos no ano 1890, onde estaba Jaime e eran todos varóns. Sí, non, a ver. Legalmente, mira, podo aclarar. É sobre isto, Tamén ten unha pregunta, un
Unha pregunta, un comentario, Marilar Alexandre. No, Marilar. iba a aclarar sobre os estudos en 1892, isto é Narciso de Gabriel, que non estudou isto. En 1892 había en toda España 7 estudantes universitarias e no curso 1900-1901 toda España, todo o Estado, había 44 estudantes, o sea, 44 mulleres estudando nos institutos e 9 na universidade. E as fillas, polo que eu sei, que me parece que acaba de dicir Pilar, as fillas, que eran as dúas algo máis novas, estudaron no Cardenal Cisneros de Madrid. Eso hasta aí é onde sei. Gracias, Marilar, pola comentario. Sí, Charo. É un tema que toca a propia Emilia nunha das novelas, a ver se me axuda Luís Calé, que a protagonismo loita cos pais para que deixen ir ao instituto. Estamos xa no primeiro cuartel do século XX. Nunha das súas novelas, non sei eso xa... saberá o señor González Non, Terán, pero ser Memoria dun solterón. Quizás en Memorias dun solterón. Luita, verdad? A nena que é unha muller con madurez intelectual e luita cos pais para que deixen ir ao instituto. Doña Milagros, Doña Milagros. Pero é que a lei é de 1910. É que a mesma lei que autoriza a entrada na universidade é a lei que autoriza a entrada no instituto. Non sei se hai algunha pregunta para Antonio e para Eva, que están esperando pacientemente por... Bueno, eu preguntaríalle a Antonio unha cousa sobre a investigación. Non sei como puido... se acudiu a certa historia da heráldica galega ou portuguesa, como foi quen de reconstruir esa imaxinería heráldica que estabas comentando na presentación? Bueno, no es demasiado difícil encontrar información. Yo no sabía mucho cuando empecé, pero claro, me ha interesado averiguar cuál era la heráldica de los Ulloa y me he dado cuenta de que esta llamaba mucho de los robeles, que son el emblema de los castros, que también existe en Portugal, pues que sobre todo Inés de Castro, ¿no?, que está en el monasterio de Alcobaza, y después... Bueno, me he dado cuenta también, bueno, yo he tenido suerte, no sabiendo mucho del caso, cuando encontré justamente en la Catedral de Tui, hacía una visita más o menos turística, ¿no? Y ahí estaba el escudo de armas de una familia gallega, Pereira de Moscoso, y estaban las cabezas Pardo Bazán en la madre naturaleza. Es decir, que no es necesario saber mucho de heráldica para que te des cuenta de que hay una incoherencia, ¿no? Y eso es muy interesante, porque dice mucho de la... Porque muchos autores pues se quedarían siempre asociados, ligados, ¿no? Obligados a seguir la primera descripción y no iban a cambiar nada, aunque se dieran cuenta de que faltaban las armas de los Ulloa o que faltaban las armas de los moscosos. Esa es la realidad. Grazas. Non sei se hai algunha pregunta máis, pero creo que escoitadesme, sí, creo que me indican que temos que rematar. Moitas grazas, Olga, Luís, Charo, Antonio e Santi polas presentacións. Vémonos entón mañá. Un saúdo, moitas grazas.